Hey, ¿qué la que hay, mi gente? Es Rocky here from SpeakSpanishFaster.com y en este video voy a hablarles sobre la diferencia entre fue y era, y en especial cuándo deben utilizar cada una. Fue y era son como las llamas y las alpacas, o el tequila y el mezcal. Son muy parecidas, pero diferentes. Ambas son conjugaciones del verbo ser en tercera persona del singular y se utilizan para hablar del pasado. Pero aunque son muy fáciles de confundir al comienzo, también pueden ser muy fáciles de diferenciar. Fue se refiere a una acción o situación que sucedió en un espacio definido de tiempo, mientras que era se utiliza para referirse a algo que sucedió en el pasado, pero en un espacio indefinido de tiempo. Aquí la palabra clave son definido e indefinido. Vamos a analizarlos un poco más. Fue está conjugado en el tiempo verbal pretérito perfecto simple que se utiliza para expresar situaciones que empezaron y terminaron en un espacio de tiempo delimitado en el pasado. Aprender a conducir fue bastante fácil. Lo que hice en la fiesta no fue un error. En el caso de las preguntas sucede lo mismo. Por lo que se interroga es por lo que sucedió en un espacio definido de tiempo. ¿Qué fue lo que sucedió en el partido del sábado? ¿Cuál fue tu reacción cuando te enteraste? A su vez, la palabra fue puede ser también una conjugación de la misma persona en el mismo tiempo verbal del verbo ir. Él no fue a la escuela esta mañana. Ella no está, se fue a su clase de judo. ¿Quién fue al cine contigo anoche? Mientras que era está conjugado en el tiempo verbal pretérito imperfecto, que se utiliza para expresar situaciones pasadas que sucedieron en espacio de tiempo sin delimitar, o sea que no se sabe o no se expresa cuándo comenzaron ni cuándo terminaron. Mi padre era muy bueno jugando al baloncesto cuando era joven. Viajar no era tan fácil hace 20 años como lo es hoy. Una vez más, la estructura de las preguntas respeta la misma norma en cuanto al tiempo al que se refiere. En este caso indefinido, ¿cómo era el mundo antes de las redes sociales? ¿Qué era lo que no me podías contar la semana pasada? Y antes de continuar, un dato interesante, los únicos verbos irregulares que se conjugan en pretérito imperfecto son ser, era, ir, iba y ver, veía. Como ves, no es tan difícil diferenciar fue y era, pero ¿qué sucede cuando se los utiliza en la misma oración? Una segunda utilidad del pretérito perfecto simple es la de expresar una acción definida en el tiempo que interrumpe a una acción indefinida expresada en pretérito imperfecto. Mi familia era un caos hasta que mi hermano se fue a estudiar al extranjero. La trama de la historia era interesante, pero el final fue demasiado abrupto. El proyecto era un éxito en todos los sentidos, fue una lástima cuando se suspendió. En el tercer ejemplo, suspendió también está expresado en pretérito perfecto simple. A su vez, las formas plurales de fue y era son nosotros, fuimos, éramos, ellos, ellas, ustedes, fueron, eran, y siguen las mismas reglas gramaticales que sus versiones singulares. Mis abuelos fueron una inspiración para mí. Sus ideas no siempre eran buenas ideas. ¿Por qué nunca fuimos a México de vacaciones? Y mientras que en primera persona del singular, era se mantiene igual, fue es fui. Yo fui fanático de Coldplay durante muchos años. Yo no era un buen compañero en el trabajo. Ahora sí, ya domina la diferencia entre fue y era, entre las conjugaciones del verbo ser en pretérito perfecto simple y en pretérito imperfecto. Si te gustaría que haga un video analizando otros verbos en estos tiempos verbales, coméntalo abajo.
así como cualquier duda que te quede sobre este tema. Fue y era son dos palabras fundamentales para expresarte al hablar del pasado, el tuyo o el de otros, o del pasado en general, de anécdota e historia. Ya lo sabes, solo hace falta un poco de práctica cada día para que diferenciarlo se vuelva automático y para que ya no vuelvas a confundirlos. If you found this video helpful and you are really looking to take your Spanish to the next level, definitely click the link in the comments. I will pin it there. That'll take you to our guide where we will show you our 3 biggest secrets to learn Spanish faster. Again, if you have any questions, comment below. Let me know them. I'm happy to make any video for you to help you learn Spanish faster. Hit the thumbs up if you enjoyed the video, please. That'll let YouTube's algorithm know that you liked it. And last but not least, please do not forget to subscribe to the channel. Turn on notifications so you never miss another video. Until next time, I'll see you then.